he echado un poquito de leche porque para la toma ha quedado muy bien, pero tan fuerte no me gusta. Yo necesito echarle un poquito de leche al café siempre. Así que yo creo que vamos allá, porque vamos a hablar de cosas importantes. Bueno, hablemos de las comparaciones. Porque creo que lo peor que puedes hacer es compararte con el resto de la gente. Es inevitable que cada uno en su día a día se compare con personas con las que comparte estudios, trabajo, disciplina, deporte, ámbito profesional, cualquier cosa. Hobbies no debería ser algo tóxico porque se supone que un hobby lo haces por puro disfrute. No parece que tenga mucho sentido compararse con otras personas. Pero lo cierto es que ocurre y quizás ese no sea la comparación más negativa, pero sí creo que es algo muy importante de lo que hay que hablar. El hecho de que cuando tiendes a compararte con la gente que tienes alrededor de forma constante, estás indirectamente matando tu potencial de progreso y tu potencial de ser libre a la hora de hacer cosas, a la hora de querer progresar, a la hora de querer aprender, de querer mejorar, de querer crear nuevas relaciones, crear nuevas habilidades. ¿Por qué digo esto? Porque en mi caso, yo he sido una persona que mi etapa en los estudios hasta que terminé bachillerato fue brillante. Realmente era algo que era bastante fácil para mí, no me suponía esfuerzos muy grandes. Siempre solía estar en la parte alta, en la parte destacada, que sacaba muy buenas notas, que hacía todo bien, que se me daba bien. Hacía deporte, jugaba fútbol también, jugaba en cierto nivel, jugaba en un buen equipo, hacía bien las cosas. Pero no es ahí donde quiero llegar, es simplemente porque quiero poner un ejemplo, y es que cuando yo terminé bachillerato, entré a la universidad y de hecho al principio entré en una carrera que hice el primer año y lo dejé. Más adelante comencé otra carrera y mi época universitaria ha sido la época más traumática de mi vida, pero por varios motivos. Y estoy contando esto porque quiero hilarlo con el tema de las comparaciones, y es que yo desde el primer momento fui consciente de que iba a tener dificultades porque los roles habían cambiado y yo encontraba muchas más dificultades en la universidad para conseguir buenas notas, para hacer las cosas, para aprobar. Recuerdo que al principio suspendía mucho, pero lo que creo que inevitablemente empeoró mucho más la situación es el hecho de compararme con la gente que tenía alrededor, porque no podía entender cómo me estaba ocurriendo a mí eso cuando era algo impensable para mí. Siempre había tenido muy buen rendimiento, nunca había tenido problemas. Había cambiado la situación de forma drástica de la noche a la mañana. Entonces, el gran error que tuve y que creo que todo el mundo tiene, y pongo como ejemplo el tema de los estudios porque es algo que es lo que más me ha tocado a mí de cerca, es el hecho de compararme con el resto de la gente y con el ritmo y los logros del resto de las personas. Cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene sus momentos, cada uno tiene su propio reloj, porque ese es otro tema que podríamos tratar, el tema del reloj social, que viene totalmente ligado al tema de las comparaciones. Y es que no puedo pretender ser igual que la persona que tengo enfrente. Al igual que hay otras personas que no pueden pretender ser igual que yo, porque cada uno tiene sus dificultades, su contexto, sus problemas, sus virtudes, sus facilidades, y no puedo estar comparándome constantemente con el resto de la gente porque me obligo a tener un ritmo o a intentar encontrar un ritmo que no es el mío, y eso lo único que hace es empeorar las situaciones. Cuando intento buscar o intento parecerme en la forma de hacer las cosas o en el tiempo en el que consigo las cosas a otras personas, en lugar de encontrar mi propia velocidad, mi propia forma de hacer las cosas y mi propio enfoque, me estoy empeorando el camino de mi proceso y de mi mejora a medio largo plazo. Muchas veces el querer hacer más y el querer compensar lo que no has conseguido hasta este momento porque según tú ya tenías que haberlo conseguido, lo que va a hacer es que disperses mucho más tu foco y que no consigas ni una cosa ni la otra en lugar de ir paso a paso con cada una de las cosas que estás haciendo. Te lo digo por experiencia. Aunque tú sientas que deberías estar haciendo cosas o haber terminado cosas que todavía no has terminado, o que sientas que deberías que haber conseguido algo, aparte de que eso es una gran mentira y eso no existe, porque no existe un tiempo para todos, existe un tiempo para cada persona, para cada cosa. No tienes que empujar más la máquina, porque lo que va a pasar es mucho peor que si con calma piensas las cosas y dices, vale, voy primero a por esto, después a por esto, poco a poco y con pasos firmes, que intentando hacer todo, como se suele decir, intentando tapar 4 sillas con un solo culo. No se puede. Por lo tanto, el tema de las comparaciones es un tema que a mí me parece tóxico, que puede existir,
Creo que en gran parte es verdad que las redes sociales influyen mucho porque no hacemos más que recibir estímulos constantes todos los días. Es inevitable que nos estemos comparando con la gente que estamos viendo en la pantalla. Pero también creo que es responsabilidad de cada uno tomar conciencia de la situación que tiene cada persona, ser consciente y tener la madurez para asumir que no voy a ser igual que la persona que tengo enfrente, ni voy a ser igual a nadie, que voy a tener mis propios tiempos, voy a tener mis propias virtudes, mis defectos, mis habilidades, mis fuerzas, mis debilidades, y que quizá lo que para mí puede ser muy complicado de otra persona y para otra persona puede ser muy sencillo, puede que en otro ámbito de la vida esas tornas se den la vuelta y sea yo la persona que tiene ciertas facilidades o cierto talento y la otra persona a la que yo envidiaba sea la persona que tiene más dificultades en ese aspecto de la vida. No podemos generar un juicio sobre las aptitudes de una persona solamente porque en un ámbito concreto de su vida es una persona que tiene un ritmo más bajo, que ha ido más lento o que ha tenido más dificultades o más problemas. Porque quizá esa persona dentro de un tiempo desarrolle otras habilidades que sí sean las que ha estado buscando durante todo ese tiempo, que haya encontrado su lugar y sea lo más excelente que puedes ver. Hay que ser mucho más conscientes, mucho más compasivos con nosotros mismos, hay que entenderse más a uno mismo, hay que dejar de mirar a los lados, hay que mirar hacia adelante. A veces está bien ponerse un poco las orejeras para ver un poco solo el camino que tiene cada uno por delante sin mirar lo que están haciendo el resto. Porque es que de hecho, ¿qué ganas comparándote con el resto? ¿Va a mejorar tu situación? ¿Va a mejorar tu situación pensando en, joder, este que ya ha conseguido esto y yo todavía no, qué bien lo hace y yo no sé hacerlo y yo no? No va a mejorar absolutamente nada. Sé que es complicado porque yo he estado en esa situación durante varios años, mirando hacia los lados, viendo cómo la gente tenía o aparentemente tenía más facilidades que yo para afrontar ciertas situaciones o para conseguir ciertas cosas y yo verme en una situación de dificultad, de joder, ¿cómo es posible que a mí me cueste tanto esto y a estas personas que tengo al lado sea tan fácil para ellas? Quizá no lo era o quizás sí, pero lo que también he visto con el tiempo es que yo he conseguido desarrollar en otros ámbitos de mi vida otras cualidades y otras habilidades y otros talentos que esas personas no tienen y que de hecho hay personas con el tiempo saben valorar y saben apreciar ese trabajo que tú haces en aquello en lo que tú sí que realmente tienes ese don. Porque todos lo tenemos, todos tenemos un don en algo, todos tenemos algo que nos gusta, que se nos da bien, algo que por lo que nos movemos. No pienses que eres menos válido por tomar unos tiempos un poco más largos para depende de qué cosas en esta vida. Porque al igual que tú tienes dificultades para ello, otras personas tendrán dificultades para otras cosas en las que tú seas una persona sobresaliente, que destaques. Sé un poco más generoso contigo mismo, date más oportunidades, no te tomes las cosas tan en serio, no te compares con el resto, encuentra tus propósitos, encuentra las cosas que tú quieres hacer y que tienes ganas de hacer y que te motivan, deja de mirar hacia los lados, mira hacia adentro, mírate a ti mismo y por supuesto haz las cosas por ti, no quieras cumplir expectativas ajenas, porque no hay mayor tiempo perdido que el que se utiliza para intentar cumplir expectativas ajenas. Es de lo que más te vas a arrepentir en la vida. Intentar cumplir objetivos que no son los tuyos. Y entonces es cuando vienen las frustraciones, las comparaciones. ¿Por qué yo no sé hacer esto? ¿Por qué no soy bueno? Es que quizá es algo que tú no quieres hacer. O si en cualquier caso es algo que necesitas hacer, aunque no te apetezca demasiado, igualmente no debes estar comparándote con el resto. Porque tu contexto, tu situación, quizá es bastante más complicada. O quizá no estás tan preparado para ese tipo de cosas. Y en lo que otras personas sacan un 10, cuando tú estás sacando un 6 o un 5, quizá haya otras en las que tú tengas un 10 y ellas no lleguen ni al 3. Deja de compararte, empieza a hacer cosas que realmente te motivan. Tienes una situación que no te permite dejar aquello que no te motiva o que no te mueve. Siempre puedes compaginarlo con aquello que sí que te motiva y que sí que te mueve y que sí que te apetece hacer, porque se puede hacer, se puede compaginar, se puede sacar tiempo cuando una persona tiene voluntad. Utiliza esos ámbitos, esos contextos en los que no te sientes tan cómodo simplemente como una herramienta, ya sea para mejorar a nivel económico, para conseguir otro tipo de cosas, como puente para llegar a otros sitios que sí son los que realmente a los que tú quieres llegar y los que tú puedes aportar valor. La idea más importante que tienes que extraer de este vídeo es que todos tenemos situaciones en las que nos estamos comparando constantemente con los demás. El que te diga que no es mentira. Lo que pasa es que hay una diferencia entre la gente que sabe gestionarlo de forma positiva y la gente que no sabe gestionarlo o lo hace de forma negativa. Esa diferencia está en el
que te sepas entender, que sepas entender que tú no eres igual que los que tienes al lado, que sepas entender que tú tienes otras cosas que ofrecer que no son esas, y en otros momentos seas tú la persona que destaque y que esté más arriba, y que sepas entender que tiene que haber un desarrollo, porque quizás lo que en un primer momento hay algo que para ti sea más complicado o que sea más complejo o que simplemente pienses que no es para ti, puede que al cabo de un tiempo la situación vaya cambiando. Te lo digo porque yo he tenido experiencias y te puedo garantizar que eso ocurre. Probablemente no de la forma en la que tú te lo imaginas, pero acaban llegando. Todas las recompensas acaban llegando cuando tú trabajas. Es cierto que es frustrante ver cómo los demás cogen ventaja mientras estés en un proceso, ¿no?, de trabajo, de estudio, en deporte, en cualquier cosa. Frustra cómo los demás cogen ventaja, angustia, da ansiedad, te hace pensar qué van a pensar los demás o mis padres o qué expectativas tiene el resto sobre mí, no las estoy cumpliendo, pero de verdad, date una oportunidad, entiende que en la vida todo no es eso, ni mucho menos, es mucho menos importante de lo que crees, e intenta y encuentra tu propio proceso, tu propio tiempo, porque no llegas tarde a ningún sitio, te lo garantizo, no existe el llegar tarde a ningún sitio. Cada persona tiene su momento, su tiempo, sus ganas, su contexto. No llegas tarde. No te confundas. Quizá por el camino has desarrollado muchas más habilidades y más interesantes, más importantes que los que han llegado mucho antes que tú. Todo sucede por algo. Quizá tenía que ser así, para que tú lograras ser una persona más reflexiva, una persona que se ha parado más durante el camino, que ha parado a mirar un poco más dentro de sí mismo y que ha intentado hacer cosas diferentes. Quizá a veces en un momento de desesperación, en un momento de frustración, en un momento de intento de cambio, probablemente seas una persona con más experiencia en todo. Cuando las personas pasan rápido por los lugares, normalmente no se paran a mirar absolutamente nada. Las personas que tardan más tiempo en cruzar son personas que se han fijado mucho más en cada paso que han dado en el proceso. Han sufrido más, han reflexionado más, han aprendido más, se han hecho más fuertes, tienen una capacidad mucho más alta, mucho más resiliente. Así que no te equivoques. Probablemente es posible que el valor, en algunas ocasiones, el valor de una persona así sea bastante más alto. Así que deja de compararte con el resto, encuentra tu camino, encuentra tus tiempos, haz aquello que te gusta, al menos dedícale tiempo, si no es lo único que puedes hacer, y progresa, y aprende, y disfruta del proceso. Y sea la edad que tengas, 20, 30, 40, 50, 80, no sientas que llegas tarde a ningún sitio. Pero ¿qué objetivos te planteas tú mismo? Eres tú el que se pone la presión a sí mismo. No hay nada que te pueda pasar que sea tan grave como tú te estás imaginando. Nadie te está mirando, nadie te está juzgando, de verdad. Haz lo que quieras hacer, aprende por el camino, progresa, mejora y deja de mirar a los lados. Ponte las orejeras, rodéate de gente que tenga palabras positivas, que te empuje y que tú sientas en un ambiente en el que tú te sientas arropado, que te sientas cómodo, que sientas que te empuja, que te impulsa. Eso es lo más importante que puedes hacer.